Dios, queremos una vez más escuchar tu voz. Una vez más ministra en nuestro corazón. Tú dices en tu palabra, dichosos, bienaventurados, los que oyen, los que leen, pero también dice los que guardan tu palabra, Señor. No somos más que tus hijos, somos tus siervos, y tus siervos escuchamos, Señor. Perméanos con tu palabra y tu preciosa voluntad en nuestras vidas. Tú nos has dicho que guardemos nuestra salvación con temor y temblor, como aparentemente si dependiera meramente de nosotros. Pero inmediatamente en Filipenses añades, porque es Dios el que pone en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que pone el querer como el hacer en nosotros, oír, entender y hacer tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tomen asiento. He dicho desde el comienzo de las bienaventuranzas que no hay nada más cercano a definir, gracias Héctor, no hay nada más cercano a entender este contraste del Sermón del Monte en el medio de un mundo religioso como el que enfrentó Jesús. ¿Sí? Que reflexionar en el Edén. Y en el Edén encontramos que Satanás inoculó el mayor veneno que tiene todo hombre y toda mujer desde el mismo momento de su concepción, y es el orgullo, la arrogancia. Y claro, como lo vamos a mirar hoy, lo podemos vestir de religión. El orgullo se viste bien. Si usted mira en el Antiguo Pacto, estamos con mi esposa atravesando una serie de devocionales en conjunto, y atravesamos algunos pasajes de Levítico en estos días, y recuerdo yo que había una descripción de cómo se vestía el sacerdote y cómo se tenía que ver el sacerdote, lo pulcro, su pectoral, su mitra, santidad a Dios y qué sé yo, y pensaba, de la misma manera es muy fácil vestir externamente nuestra vida de esa aparente religiosidad, y sin embargo estar lejos es pertenecer al reino de los cielos. Y este sermón inicia claramente, porque recordemos que Mateo quiere demostrar una y otra vez que Jesús es el Rey prometido, y el primer sermón de Juan el Bautista, y luego Jesús dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que luego en el sermón del monte entra a hablar del reino, de los ciudadanos del reino, del carácter de los ciudadanos del reino, y no dice hagan esto para que sean ciudadanos del reino. Bájale un poquito, por favor. No hagan esto para que sean ciudadanos del reino, sino dice porque son ciudadanos del reino, estas son las manifestaciones que debéis tener en vuestro carácter. Es a lo que se refiere Pablo cuando dice claramente que él sufre, un tricítico arriba, gracias, que él sufre dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en nosotros. ¿Cómo es eso? ¿Acaso Cristo, cuando nos regeneró y nos regaló fe y arrepentimiento, no vino a morar en nosotros? Sí, a eso se le llama regeneración. Pero hay una diferencia entre regeneración y conversión. La regeneración es la santificación legal, es el recibir la participación de la naturaleza de Dios. Pero la conversión es la experiencia de esa santificación. Legalmente, todo creyente ante el tribunal de Dios es no culpable, es santo, es perfecto porque le fue imputada la justicia de Dios. Pero Jesús está diciendo, pero ahí no para. Esto es el comienzo. Ahora viene la expresión, la manifestación del carácter de Dios en vuestras vidas. Y por eso empieza diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu. Así que déjenme abrir con el Salmo 138:6, esta introducción. Dice la Biblia, porque Jehová es excelso. ¿Y qué dice luego? Dígalo duro, hermano. ¿A quién atiende? Grítelo, hermano. Al humilde, mas al altivo mira de lejos. Lo que está diciendo es que la comunión, como lo vimos en sermones anteriores, la comunión de Dios está lejos de estar
ahí en personas arrogantes, orgullosas, y todos nacemos con ese veneno en el alma. Y tenemos que combatirlo. Por eso Jesús dijo claramente, el que quiere venir en pos de mí, tiene un problema que resolver. Tome su cruz, que es liviana en proporción a la mía, porque Él pagó por nuestra santificación y salvación. Pero llevamos una cruz, llevamos tribulaciones, aflicciones, persecuciones, rechazos. Pero dijo, para que eso se pueda completar, tienes que negarte a ti mismo. Y lo que está diciendo en el Sermón del Monte es describiendo el carácter de un verdadero cristiano. El salmista, luego de la razón por que debemos alabar a Dios, nos da una definición de la naturaleza de Dios, y la palabra en español excelso, hablando de Dios, es ram, del hebreo, cuyo significado es que Dios es supremamente, magníficamente, eternamente, infinitamente elevado, engrandecido. Es decir, que Él es el que verdaderamente se puede mirar a sí mismo como el grande, como el alto, como el sublime. Y en Isaías 57:15 lo vemos claramente. Dice, yo soy el alto, yo soy el sublime, yo habito en la eternidad, pero convivo, tengo comunión solamente, exclusivamente, únicamente, ¿con quiénes? Grítenlo, hermano, con los quebrantados. Y allí vemos las bienaventuranzas. Primero tiene que ser una persona que reconoce su pobreza espiritual, su ausencia de ninguna justicia que le pueda ofrecer a Dios, ninguna buena obra, porque aún dice en Efesios que las buenas obras que pudiesen hacer los cristianos no son suyas, sino que Cristo las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que manifestásemos su carácter. Y también dice, con el quebrantado. Y vimos en el sermón anterior que quebrantado es sinónimo de alguien que llora su condición. Así que noten ustedes, hermanos, que también en el Salmo 138 verso 6 dice que su atención, su mirada, ¿en dónde está? Con el que está en actitud de humildad, con el que tiene un corazón humilde. Y eso no puede suceder, hermano, mientras usted se crea bueno. Uno de los grandes problemas de los movimientos religiosos falsos que no presentan el verdadero evangelio es que no provocan al creyente a que se humille. No le dejan mirarse a sí mismo. No le dejan mirarse a sí mismo. Casi todos ellos son antropocéntricos, por no decir todos, y hacen que el hombre crea que es algo importante. Yo recuerdo cuando venía del movimiento pentecostal, sermones donde me decían, tú eres hijo del rey, vive como hijo del rey, aleluya, tienes derecho a ser rico, poderoso, Dios no te llamó a ser cola, sino cabeza, y todo eso que hacía exaltaba mi ego. Pero cuando encontré el verdadero evangelio, me toca cantar la canción que cantaba Emanuel en los 80. Todo se derrumbó dentro de mí. No quedó nada bueno. El verdadero evangelio lo derrumba aún. Miren lo que dice Mateo 11, 28 al 29. Dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En otras palabras, si sois mis discípulos, me tenéis que imitar, pero no me podéis imitar externamente. Recuerden que el Sermón del Monte está dirigido al corazón de su pueblo, de sus discípulos, y no pueden hacerlo meramente externo. Para eso ya estaban otros grupos, gracias. Para eso ya estaban otros grupos, fariseos, saduceos, celotes, etc. Y Jesús dice esto, en otras palabras, una persona nacida de nuevo, regenerada por Dios a través del Evangelio de Jesucristo, inevitablemente tiene que manifestar la característica de mansedumbre, humildad. De lo contrario pueden suceder dos cosas. Primera Timoteo 1:15, que sea un cristiano falso, o mejor, que no sea un verdadero cristiano. ¿Qué dice ahí? Léalo duro por ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de ¿dónde? Y de buena conciencia. ¿Y qué dice al final? Y entendiendo el texto de manera implícita, quiero decir que hay personas que se autoengañan. Esta mañana en la escuela dominical estábamos viendo la ley de la siembra y la cosecha, que es universal, y vimos que Dios no puede ¿qué? No puede ser burlado. Y dice, Dios no puede ser engañado, dice otra versión.
Pero la característica del pecado no solamente es que va engañando a los demás, sino que nos engañamos a quienes, a nosotros mismos. Y el Señor dice, claro, hay gente que puede tener una fe fingida. ¿Y cómo lo sabemos? Por su carácter. ¿Cómo nos podemos autoevaluar? Con nuestro carácter. Y luego dice también en Lucas 9, 54 al 55, que hay cristianos, porque así como hay gente que puede creer que es cristiana y su carácter lo desmiente, por los frutos lo conoceréis, también hay personas que pueden ser cristianas, pero están en tan niñez, en tan inmadurez, como dicen Hebreos, que aún tienen que darle leche y no le pueden dar vianda porque no saben diferenciar lo bueno de lo malo. Y eso fue el caso de Juan. Juan llega a cierto lugar y como no fue bien recibido con el evangelio, vuelve a Jesús y le dijeron, ¿qué quiere, Señor? Que mandemos que descienda fuego del cielo como lo es Elías y los destruya. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Verso 5, léalo duro. Ahora, entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis a qué espíritu perteneces. A veces nos comportamos porque no tenemos claro que le pertenecemos al Espíritu de Dios. Y que los frutos del Espíritu son amor, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra esos frutos, dice la Biblia, no hay ley. Por eso ya no estamos bajo la ley. Nosotros no nos regimos por la ley en el sentido del viejo pacto. Nosotros respetamos y amamos la ley de Dios porque es buena, porque convierte el alma. Pero en realidad nos movemos por la ley de Cristo. Y la ley de Cristo está resumida en el amor, está el cumplimiento de la ley. Así que noten, Jesús nunca se identificó con los antiguos. Nunca, nunca es nunca. Está en la casa de un fariseo, si mal no recuerdo, la casta religiosa que estuvo más cerca al reino. Yo digo que los pies de los fariseos estaban a 1 milímetro de entrar al reino de los cielos, porque parecían tan casi perfectos. En realidad, cuando Pablo dice a los corintios que cuando él era fariseo era irreprensible, significa que no le podían acusar de un pecado evidente. Pero luego él descubre que hay pecado en su interior. Mirando solo el mandamiento, no codiciarás. Así que el Señor nunca se identificó. Y cuando está en la casa de ese fariseo, viene una mujer que todo indica que él tenía una reputación cero. Y vino y se postró y le lavó sus pies y lloró y lloró. Y cuando lo trataron de amonestar, él se levantó y dijo, al que más perdonó, más amó. Esa mujer era una mujer consciente de que era pobre de espíritu y lloraba su condición, lavando con sus lágrimas los pies de Jesús. Pero recuerden que el sermón anterior dijimos, bienaventurados los que lloran. Ese es tu problema. Eres tan autosuficiente, tan independiente. Recuerdo a mi padre, cuando le iba a dar la manito, 80 y pico de años antes de que muriera de COVID, le iba a dar la manito a él, papi, va, no me dé la mano, yo puedo solo. Bueno, permítame la ilustración, si usted no es ese tipo de persona. Pastor, no, yo no soy así. ¿Cómo no sé? ¿Cuánto tiempo le dedica el Señor a buscarlo en oración? Porque una persona pobre de espíritu sabe que no puede producir ningún buen fruto si no lo busca de todo corazón. Así que noten, Jesús nunca se identificó con gente soberbia, altiva. Todo lo contrario, siempre los amonestó, siempre los confrontó. Y eso lo vemos en el primer sermón oficial que vemos, la primera vez que abrió la Biblia en una sinagoga para enseñar. Y nos dice allí, él cita Isaías 61 del 1 al 3. Es el pasaje que él cita. Y él nos dice, oigan, señores religiosos, eso esperaban los fariseos, eso esperaban los celotes, eso esperaban los saduceos, eso esperaban los esenios, que son las 4 castas religiosas de la época. Y todos esperaban, como quizá usted, o como quizá yo en algún momento, esperaba que cuando Cristo viniera, los aplaudiera, bravo, no hay que hacer cambios, ustedes lo han hecho tan perfecto, que no hay que hacer nada. Van para el reino. Pero todo lo contrario, los descalifica.
¿Y cómo lo descalifica en su primer sermón? Que hizo que lo quisieran destruir. Isaías 61, 1 al 3, léalo conmigo. El Espíritu de Jehová el Señor, dijo Jesús, está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los buenos religiosos, a los buenos pentecostales, a los buenos reformados, a los buenos presbiterianos, a los buenos bautistas. Mentira. En Romanos dice Pablo, no hay uno bueno. Y se señaló él mismo. Le dijo a los judíos, le dijo a los moralistas del capítulo 2, le dijo a los paganos del capítulo 1, y se comparó con todos y preguntó, ¿somos nosotros mejores? Usted debería preguntarle al que está a su lado, ¿somos nosotros mejores que ellos? Y la respuesta que dio Pablo es, en ninguna manera. Quítese de la cabeza que usted pertenece al reino por alguna buena cosa. ¿Se acuerdan que cantamos glorioso intercambio? ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Y cuál fue el intercambio? Y yo te doy toda mi inmundicia. ¿Y cuándo? ¿El día que me convertí? Absolutamente no. Siempre, todos los días llevamos basura a la cruz. Y Él nos responde con santificación, con pureza y con limpieza todos los días. Porque el arrepentimiento es un don continuo hasta que Él regrese. Somos tan arrogantes. ¿Y qué dice en el siguiente versículo, verso 2? A proclamar, no, devuélveme al 1 que no alcancé a terminarlo. Voy a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los que lloran, porque los quebrantados de corazón están llorando su condición, a publicar libertad a los que saben que están presos, a los que saben que están presos. El pecado aprisiona, encarcela, quita la libertad. Jesús dijo, al que el Hijo lo libertare, serán verdaderamente libres. Y a los presos la apertura de la cárcel, verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a quienes, a los que están enlutados. ¿Por qué están enlutados? Porque se ven a sí mismos y saben, no hay nada en nosotros que nos garantice el reino de los cielos. Necesitamos algo afuera de nosotros. Necesitamos a alguien que nos pueda ayudar. Claro, pero vivimos una generación autosuficiente. Vi un reel donde un hijo en Estados Unidos dice, yo no pedí nacer, yo no le pedí a ustedes que me criaran, déjenme hacer lo que se me dé la gana, porque ustedes me han impedido ser libre desde que yo era un bebé. Ese es el corazón. Y era el corazón de los más religiosos de la época de Jesús, y es el corazón de los religiosos de nuestra generación que no han entendido, que no han sido verdaderamente alcanzados por el evangelio de la gracia. Y nos dice entonces en el verso 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Por qué estaban angustiados en este pasaje? Porque se sabían excluidos del reino de los cielos. Alguien preguntó, pastor, yo he oído predicaciones de la certidumbre de la salvación. Un verdadero cristiano debe estar segurísimo de que Cristo murió por sus pecados. Y yo digo, sí y no. Sin duda, nuestra confianza es que Él murió por pecadores como yo, del cual yo soy el más terrible. Pero no hay duda que un verdadero cristiano constantemente experimenta una sensación de incertidumbre, porque cuando produce frutos inmundos, se pregunta si es de esto del pobre de espíritu, si es esto de lo que está hablando Jesús en el sermón del monte. Se pregunta, Dios, yo soy tu hijo. Y le viene a la mente lo que dice Santiago, y se refiere a escogidos, porque Él le manda su carta a sus antiguos miembros de la iglesia de Jerusalén que ahora están expatriados, y le dice, hijitos míos, ¿cómo puede salir agua salada de una fuente de agua dulce? Pero estaba ocurriendo. Necesitamos revisar nuestra condición. Los judíos contaban por lo menos con 4 grupos religiosos que esperaban el Mesías y a la llegada del reino. Eran a saber, los fariseos esperaban un Mesías que hiciera muchas señales. Los saduceos esperaban un Mesías
poderoso y políticamente influyente. Recuerden que los saduceos eran los políticos de la época de Jesús. Los celotes y sus sicarios esperaban un general poderoso que los llevara a la batalla y por medio de la espada salieran del yugo romano. Y los esenios, que parecían mejores, esperaban un Mesías supremamente monástico, místico y alejado del bullicio y de la falsa sociedad, como diría un compositor mexicano en sus rancheras. Querían alguien que se encerrara en un monasterio. Y viene Jesús con este sermón y golpea directamente sus cosmovisiones, sus aspiraciones, y los descalifica. Cuando yo empecé en la Reforma dije: si abrazo a Calvino, soy verdadero cristiano. Y el primero que me dijo: estás equivocado, fue Calvino. Hay un libro que me impactó. Generalmente cuando yo venía del movimiento neopentecostal: acepta a Dios, recibe a Dios, acéptalo. Y un libro que me regaló el pastor Eugenio Online, a quien amo tanto y le debo tanto como instrumento de Dios, fue: aceptados por Dios. No es suficiente que usted acepte. Usted tiene que preguntarse: ¿yo he sido aceptado por Dios? ¿Yo he sido conocido por Dios? Porque va a venir el día que usted va a decir: yo iba a la iglesia, hacía cursos, estaba en la Academia Teológica de Reedificando, hacía esto y aquello, daba y daba. Y él le va a decir: espero que no, pero puede decirle a usted: alejado de mí, nunca os conocí. Vamos a ver 3 puntos, espero cortos. El carácter cristiano con respecto de los demás. Los 2 primeros puntos: pobre de espíritu y llorar. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Es el carácter de cristiano mirando su propia realidad. ¿Ya miró su propia realidad? ¿Qué le quedó? ¿Qué le quedó de usted? ¿Qué quedó bueno? Porque somos buenos para destruir a los demás, para murmurar de los demás. Las redes sociales están llenas de puritanos posmodernos, que ni siquiera son puritanos, que condenan a todos los predicadores, condenan las defecciones de todos los líderes del mundo, porque son mejores. Pero cuando Jesús viene con el sermón del monte, invita: autoexamínate. ¿Qué te quedó bueno? Ni un hueso. Todo yo estoy destruido. No hay nada bueno en mí, como dice en Isaías 1. Una llaga podrida soy, desde la calva, la corona de la cabeza, hasta la planta de los pies. Todo es herida y supuración, y comienzo a llorar. Pero viene la consolación que da Cristo. No importa, porque en estos días, hablando de Levítico, también atravesamos con mi esposa el capítulo de los leprosos, y el único que salió y pudo salir sin contaminarse fue Jesús. Y cogió a los leprosos, y hay una experiencia en los evangelios que limpió en un acto a 10 leprosos, pero solo uno vino. Así que vamos a ver el carácter cristiano con respecto a los demás, la violencia de la mansedumbre. La mansedumbre es un arma letal, es violenta, lo voy a probar. Y una nueva tierra predestinada solo para mansos. Si usted no es manso, no aspire a nuevo cielo y a nueva tierra. Primero, una bienaventuranza que define el carácter del cristiano como su condición respecto a los demás. Mire, leamos el verso 5 de Mateo, capítulo 5. Léanlo conmigo. Ahora, bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Ahí está la conjunción. Ahí están: porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados. Definición de mansedumbre. Bueno, mirando el original, uno ve que es suave. También define gentil, amable, sumiso. Solo con esa definición pónganse de pie los que son así. Oh Dios, ustedes son cristianos. Ve cómo cuando la radiografía de la palabra de Dios nos saca a flote, decimos: Dios, qué lejos estoy. Por eso Pablo, yo creo que compungido de corazón, ¿usted ha leído esto de Pablo? Él dijo, yo creo que con lágrimas, al menos en su corazón: aún no somos lo que debiéramos ser. Aún estamos mutando. Aún el carácter de Cristo está empezando a mostrarse paulatinamente en mí. Y aunque yo sé
que ya nadie me condena, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Yo sé que aún no se manifiesta en la plenitud que debiera, pero decimos lo que dijo Job: yo sé que mi Redentor vive, Él se levantará del polvo. Ya no decimos eso, Él se levantó del polvo y lo veré a cara en este cuerpo. En otras palabras, yo sé que Él me levantará del polvo. Yo sé que ese día que lo vea cara a cara, seré semejante a Él. Perfecto. Pero mientras tanto, tengo una tarea: procurar que el carácter de Cristo se manifieste en mí. Y eso requiere una batalla interna. Porque con la mente sirve a Dios, pero estos miembros, ¿a quién les sirven? Al pecado, los deseos de la carne, la concupiscencia de la carne. Wow. Así que suave, gentil, amable, sumiso, es una palabra para describir una medicina suave o apropiada. También significa brisa gentil, viento suave, o un potro amaestrado. ¿Saben lo que es un potro? Un caballo, de esos del oeste. Cuando yo era niño, yo crecí con las películas de Estados Unidos y de los mexicanos, de puros caballos. Así de viejito soy. Y algunas eran en blanco y negro. Tuctum, 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 y eran caballos salvajes. Yo veía las películas de los indios por allá en el norte, como ellos se lo domaban pelo a pelo, lo cogían, qué sé yo. Entonces, la palabra mansedumbre describe a un potro amaestrado, o quebrantado, o doblegado. Pero ahora piensen de esta manera: si es una medicina suave, significa apropiada. Ahora piensen en una medicina no suave o no apropiada. A mi hija Marcela, la mayor, que está en la iglesia del pastor Nicolás, a ella le dieron dipirona una vez. O sea que no le dieron una medicina suave o apropiada. Hizo alergia y se estaba muriendo. Y por gracia, medio entendí, tenía unas pastas de Iderax. El que sabe, sabe. Y le hice tomar 2 pastillas de Iderax. Y cuando llegué a la clínica, llegó y dijo: usted salvó a su hija. Se le estaba cerrando la laringe. Estaba haciendo la alergia a la dipirona. Así que imaginen una medicina no suave. Y lo que describe Dios es: mansedumbre es algo suave, es una medicina suave. También una brisa gentil. Pero piensen en un huracán. ¿Qué es lo que usted hace cuando reacciona frente a las cosas con las que no está de acuerdo? Mi hermana, le voy a decir cara a cara lo que usted no ha sido capaz de decirme, y destruyo a los demás. Porque el formato, la radiografía del Sermón del Monte, pareciera que no me describe a mí. Pero si yo soy de los ciudadanos del reino, la mansedumbre debería manifestarse en mí. Y ahora piensen en un potro que no está maestrado. ¿Han visto películas? Digo yo, porque yo, el único potro que he visto por ahí, uno que tiene Dani en fotos, ni siquiera me ha invitado. Y no me invita porque le tengo miedo a los caballos. Desbocado. La mansedumbre entonces es básicamente tener una adecuada opinión de uno mismo. Cuando yo sé que soy peor de pecador que tú, que vienes por primera vez a mi iglesia, a veces hablan, de todos los pastores hablan, ¿cierto? De todos. Hace poco hablaban con un hermano que nos ayuda en música, cómo su pastor fue acusado de varias cosas y tuvieron que mirar los videos de la iglesia y todo. Y gracias a Dios salió exonerado. Somos el objetivo militar del diablo. Pero el punto es que yo tenga una opinión de mí mismo. Yo digo, como dijo cierto predicador: me hablaron mal de mí, qué bueno, pero creo que no lo dijeron todo. Si usted me conociera, hablaría peor de mí. Es que tenemos una opinión, estamos tan preocupados de nuestra propia reputación que blasfemamos el nombre de Jesús. En el Salmo 51, el rey David pecó y le importó, perdóname el término, un rábano, que es una frutica, nada decir esto: sea yo mentiroso y tú seas veraz. Porque al final lo que importa, lo que dirigía nuestro pastor en la alabanza: a Dios sea la gloria. Yo soy el mentiroso. Así que cuando usted le hable mal de otro creyente, diga: imagino que es mejor que yo.
No me hable mal de Él porque creo que Él es mejor que yo, porque esa es la correcta actitud de un pobre de espíritu. Se sabe leproso, se sabe peor que los demás, llora su condición, se consuela en la cruz de Cristo, y cuando mira a otros no tiene capacidad de condenación. Dice, no, estoy seguro que si esa persona supiera lo que hay dentro de mí, estaría por encima de mí en santidad, en honestidad, en justicia. Ahora bien, ¿quién es manso? Bueno, hay muchas ilustraciones que podríamos escoger, pero vamos a tomar alguna del Antiguo Testamento y encontramos a Abraham. Yo voy a ilustrarla, está en Génesis. Abraham era un hombre tan manso. Vamos a entender la mansedumbre. Resulta que las promesas de Dios fueron sobre Abraham, y Lot era solamente un pegote. ¿Se le pegó? ¿Tiene pegotes? ¿Tienen hijas? A veces le llegan a uno pegotes, digan amén. Claro que también a los hijos, hoy por hoy. Pero el punto es que es un pegote, se fue con él. Y llega un momento en que prosperan tanto. Miren la mansedumbre ilustrada. Prospera tanto Abraham y Lot junto a Abraham, que llega un momento en que tienen que separarse. Y Abraham, que tiene una actitud de mansedumbre, no dice: ¿qué pena contigo? Yo soy pastor más viejo. Yo recuerdo a Arochita, el pastor Arocha de Santiago, que lo quiero tanto. Cuando empezaron a pasar cosas muy buenas en República Dominicana, hubo una etapa, ahora todavía está vivo por su causa en la iglesia de Núñez, pero una etapa que para mí fue la mejor, donde fueron los mejores expositores de ese momento por su causa. Y Arochita y yo estábamos tomando algo, y me dijo: mira, aquí está su jefe, aquí está. Bueno, me mencionó varios pastores, Eduardo Saladín, me mostró hartos. Dijo: pero en su gracia a Dios le pareció bien usar a Miguel para traer cosas buenas a nuestra nación. Y fue a través de la iglesia de Miguel y no la de los históricos Sugel, que empezó a darse por su causa, donde fueron John Piper, John MacArthur, Mark Dever, Mahani. Bueno, podría mencionar muchos predicadores. Dios. Y la actitud de mansedumbre, cuando yo digo: no, Abraham no dijo: hey, las promesas son sobre mí, así que te veo, coja para el desierto, porque esta tierra verdosa y llena de ríos es mía. Sino que, ¿qué hizo? Le dijo: elige tú tranquilo, te doy la prioridad siempre. ¿Notan la mansedumbre? La mansedumbre da la prioridad al otro siempre. Le da la prioridad al cónyuge, le da la prioridad al amigo, y aún voy a probar que le da la prioridad al enemigo. Así que estuvieron cerca de comportarse de manera altiva, pero no lo hizo. Y cuando se fue al desierto, todos sabemos la historia, que el Señor lo alcanzó, porque le había prometido: donde quiera que vayas, te alcanzarán mis bendiciones. Si vemos a Moisés, él tenía la prerrogativa de quedarse en Egipto. Voy a decir algo que suena raro. Algunos de los hermanos capacitados, profesionales, con doctorados, se olvidan que Dios les abrió esas puertas y prefieren quedarse en Egipto, no quieren servirle a la obra de Dios. Yo escuché una serie de sermones muy interesantes de cómo preparar el corazón de nuestros hijos. Ayer, antier, tuve una consejería de una joven que se graduó y dice: ¿qué carrera elijo? Y le dije: lo primero es la que más glorifique a Dios, no la que más te guste necesariamente, la que más glorifique a Dios. Ahora, claro, basada en tus dones y talentos, porque yo nunca hubiera sido ingeniero. Tengo un hijo loco con las matemáticas, el pastor Oscar. Yo soy muy malo para eso. Entonces noten una cosa: Moisés tenía todo lo necesario, eso dice en Hebreos 11, para quedarse allí, disfrutar de la fama que tenía. Estaba bien, tenía recursos, pero dice que prefirió la gloria de Dios, prefirió las recompensas que trae el reino venidero, y a eso se le llama mansedumbre. ¿Y qué decir del apóstol Pablo? ¿Quién era Pablo? Recuerden a Pablo: fariseo entre fariseos, de la tribu de Benjamín. En teología
en teología fariseica, era el mejor. Se educó con Gamaliel, el mejor maestro reconocido en su época. Nadie conocía, como conocía Pablo, la teología del viejo pacto y la ley. Era un erudito. Pero además de eso, socialmente hablando, era pudiente, era un ciudadano romano, tremendo. Pero dice, todo eso lo tomé como. ¿Por qué? Porque él sabía, yo no soy nada, soy pobre de espíritu. Y le sirvió humildemente a sus propios enemigos. Dije que le iba a probar. Los corintios llegaron a algún sector a aborrecerlo, a blasfemarlo, y aún así les dice, aunque amándolos más, terminen amándome menos. No importa. Eso es mansedumbre. Algunos tienen la unción del águila negra. Esta generación no sabe de qué hablo. Cuando yo era chiquito había una película en blanco y negro de mexicana que se llamaba El Águila Negra. Y el águila negra era el héroe y él era el que vengaba a los que hacían el mal. Bueno, la canción era bien larga, no la voy a cantar. Pero el punto aquí es que muchos de nosotros no nos alcanzan a tocar un poquito, a tocar nuestros intereses, a ver en riesgo aún cosa, y no importa. Inmediatamente nos vamos lanza en ristre contra la persona o contra las personas. También nos dice la Escritura que Jeremías fue un buen ejemplo. Él era una caldera en ebullición, pero era manso. Y ya dije que Pablo era un hombre poderoso en todo. Pablo había podido superar al que quisiera en erudición. Hoy en día los púlpitos reformados a veces me preocupan. Siempre lo digo con honestidad, amando a mis hermanos. Pero es que a veces el predicador de turno quiere mostrar que sabe tanto de griego, tanto de hebreo, tiene que saber que sabe tanto de Lois, tanto de Calvino, tanto de Lutero, que se le olvida que vino fue a predicar el sencillo evangelio de la cruz de Cristo y a este crucificado. Eso fue lo que dijo Pablo. Entonces, noten que Pablo no tomó en mucho ser erudito. ¿Quién es más entendido que Pablo en teología en el Nuevo Testamento? Dígame uno. Pedro se quitó el sombrero y le dijo, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, dice que los escritos de Pablo, las verdades que Pablo inspirado escribió, eran tan difíciles algunas de entender que los ineruditos o los indoctos y los inconstantes torcían para su propia perdición. Él reconoció al que lo amonestó alguna vez y le dijo, no seas cobarde, Pedro. Eres un cobarde. Quieres quedar bien con los fariseos y quieres quedar bien con los cristianos. Y o eliges una posición o por Cristo o en contra de Cristo. Y con los años Pedro, maduro en la fe, reconoció que era un hombre erudito. Pero Pablo nunca apeló a eso. Y esto mismo caracterizó a Cristo. 2 Corintios 10:1. Mire lo que dice la Escritura. 2 Corintios 10:1. Léalo conmigo. Ahora, a una voz. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de ¿quién? Entonces, ¿qué es la mansedumbre? No es algo natural en mí. Es algo que yo recibí por gracia. La vieja naturaleza está ahí ebulliendo, pero la nueva naturaleza, que es la de Cristo, está dentro de mí, queriendo mostrarse. Por eso tenemos esa lucha interna, esa lucha. Porque a veces lo que quiero hacer, no lo hago. Y grita, miserable de mí. ¿Cuándo seré así? Y contesta, gracias doy a ¿quién? A Cristo. Gracias doy a Cristo. Dice, yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente directamente soy humilde entre vosotros, mas ausente osado. Noten que no le da temor decir yo soy humilde. Y lo está diciendo con toda la autoridad. Yo podría arrasarlos, yo podría hacer lo que fuera, no solamente por su erudición, sino por su poder. Era un apóstol. Y sin embargo, él estaba buscando que ellos vivieran conforme al carácter de Cristo. Quizá el que mejor describe, ¿quiere saber lo que es mansedumbre? Usted que se toca por todo. ¿Entienden ese término? Levanten la mano, que a veces están en línea hermanos de Dominicana y de otros lugares, de España. Mire, tocarse es ofenderse por cualquier cosa.
¿No me saludaron? Sí me saludaron. No me gustó el tono con que me saludaron. Ay, y las damas, ni hablar de las damas. Y si son jóvenes, ¿cómo estás? Y le miran los zapatos. Los zapatos no van con la ropa. Vivimos de eso. Somos muy arrogantes. Ay, no pertenece a mi clase social. Uy, con este sí, porque sí tiene título de Harvard. No, pero queremos ver la descripción de mansedumbre. Lo vemos en Isaías 53, 3, 7. Eso es lo que tiene que manifestarse en nosotros. Mírenlo, léanlo conmigo. Despreciado y desechado entre los hombres. Tiene que acostumbrarse, María del Carmen. Tiene que acostumbrarse, James, a que lo desechen y lo menosprecien. Es mejor que lo subestimen. Qué bueno que de pronto, ay, usted hace aquello. Ah, sí, bueno, pero eso no es el punto. Estoy aquí para servirme. Porque todo el mundo busca gloria, reconocimiento. Mas nosotros queremos solo una cosa, la gloria de Dios. ¿No es lo que cantamos ahora? ¿O era pura palabrería? Y luego dice, varón de dolores. ¿Sí ve que no está describiendo una vida fácil? Experimentando ¿qué? En llanto. ¿Qué es quebranto? Que se le parte el corazón, le duele. Y como que escondimos en el rostro, fue menospreciado. ¿Y qué? Es que la iglesia no me estima, mi mamá no me estima, mi papá no me estima, el vecino no me estima, mi abuela no me estima y nadie me estima. Bueno, Dios está procurando que en usted se desarrolle ese aspecto del carácter de Cristo que es mansedumbre. Y luego dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros nos tuvimos ¿por qué? Y abatido. Esa persona así está perdida. Mas el herido fue por nuestra rebelión, el molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llegada fuimos ¿qué? Curados. Mas todos nosotros nos descarriamos como ¿qué? Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y verso 7, que es donde quiero resaltar. Ahora, angustiado y él afligido. Paremos un segundo. Lo han maltratado, lo han ofendido. No hay nada más terrible, hermano, que lo deshonren a uno. La honra nunca regresa. Por eso uno tiene que morir a eso, hermano. Edgardo, a mí qué me importa lo que piensen los hombres si yo sé lo que piensa Dios. Eso es lo más importante. Porque yo estoy delante de Dios. No solamente ahora predicando, sino lo estoy predicando a Él. Y Él me conoce. Entonces, ¿qué ocurre? Dice aquí, angustiado y afligido. Pero ¿cuál es la característica del manso? No escucho, hermanos. Ahora sí no la abrimos, con todo, espero no ofendernos, pero para otras cosas no nos alcanza a decir feo. ¿Y qué? ¿Cuál feo? ¿Cuál es tu problema conmigo? Pero ¿él qué hizo? No abrió su boca, no se defendió, no anda dando razones. No, es que mire, qué pena, ¿usted sabe quién soy yo? Yo no me lo imagino en el desierto con el diablo y tal y pascual. ¿Usted sabe quién soy yo? No. Nunca apeló a su divinidad. Nunca. Porque nos quería mostrar cómo se debe comportar un hombre santo, una mujer santa. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. A veces lo van llevando hasta el matadero, pero parece es un asno. Pero es una oveja. Y como oveja delante de sus trasquiladores, otra vez repite, ¿qué hizo? Y no, ese es un énfasis de este capítulo. No abrió su boca. En otras palabras, no se defendió. La mansedumbre, entonces, uno de los aspectos del carácter del verdadero cristiano que se manifiesta en relación no a sí mismo, sino en relación con los demás. Los dos primeros eran consigo mismo, ¿lo recuerdan? Yo soy pobre de espíritu, soy consciente de eso y me pongo a llorar, me siento mal, me siento triste, pero gracias a Dios tengo a Cristo. Yo sé quién soy, por eso no me ufano. Cuando alguien dice que es mejor que yo le creo, porque yo sí sé lo terrible que soy, yo sé la maldad que ebulle dentro de mí, esa vieja naturaleza. Pero esta bienaventuranza de mansedumbre es con relación a mi actitud hacia los demás. Cómo enfrenta, cómo asume, cuál es la actitud suya ante la adversidad y especialmente ante la afrenta, el menosprecio y el oprobio. Como no me tiraron tapete, no vuelvo a esa iglesia.
Estoy buscando una iglesia donde me sienta cómodo. Se puede ir. Aquí jamás, Dios lo sabe. Mientras lo estemos los pastores que estamos y predicamos, nunca lo dejamos irse cómodo. Siempre se tiene que ir reflexionando que no se parece todavía a Cristo como debiera parecerse. Y tiene que orar y buscar y arrepentirse, porque el arrepentimiento es un don continuo. Pensemos en Jesús, bueno, benigno, gentil, humilde, manso de espíritu, manso y humilde. La persona más asequible que jamás el mundo haya conocido. Todo el que quería se le acercaba. Los que a veces no dejaban que se le acercaran, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los que a veces decían no? Y los rodeaban? ¿Quiénes eran? Los discípulos, sus líderes. A veces somos así. Tenemos una gracia así de chiquita que solo quepo yo y los que yo tengo, la idea que yo tengo santidad. Pero cuando mi hijo cae, cuando mi mujer cae, o cuando yo caigo, hay que ampliar el círculo, ¿no? Ahora sí tengo que caber yo también. Y no lo dejamos acercar a Jesús. Hasta los niños. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy tengo como 2 o 3 niños por ahí que me dijo mi esposa. Dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Somos un instrumento a veces del maligno, porque cuando no manifestamos el carácter de Cristo, impedimos que otros vayan a Cristo. Él era profundamente humilde, profundamente manso. A veces pensamos que sufrimos injustamente. ¿Están de acuerdo conmigo? Alguna vez, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y vuelvo al ejemplo clásico que doy, lo he dado en varios años. Juanita, que hoy tiene 21 años, va a cumplir 5 años, osteomelitis, pero no sabíamos qué era. Instituto de Cancerología, la tienen que operar. Entra operación, allá en el Instituto de Cancerología, no, sino en el Hospital de la Misericordia, tiene un pabellón para operar, operan 20, bueno, puedo que exagera, y aquí tengo un médico que me puede corregir, pero son muchos a la vez. Metieron como 7, 8 chinos, y la metieron a operar, y está mi hija. Y todos salían, y mire cómo salían, para que usted ponga a llorar conmigo, muertos. Los primeros 3 no sobrevivieron. Y la mía no aparecía, y me metí al baño. ¿Y por qué? ¿Por qué a mí? Y como, recuerden que no digo que viva una voz, pero mi corazón sonó algo como, ¿y por qué no? Y recordé lo que dijo Pablo: no se sorprendan cuando son alcanzados de diversas tribulaciones, porque todo verdadero creyente ha atravesado grandes tribulaciones. El camino hacia el cielo es el angosto, no es el ancho. La puerta de entrada es angosta, no es ancha. Y dice Jesús: si difícilmente se salvan los escogidos. Y cuando dice difícil, es que esto es difícil. Segundo punto, la violencia de la mansedumbre. ¿Se acuerdan de la violencia? Bueno, dije, verso 5 de nuevo: bienaventurados los mansos. Recuerdan que vimos recientemente en una escuela dominical la guerra espiritual, y tuvimos como referente a Thomas Watson, uno de los grandes puritanos, y él tiene un libro que usted debería haberlo leído ya, que se llama El Soldado Cristiano. Pues recordemos que nuestra guerra es contra Satanás, el mundo, y contra nuestro propio yo. Y aquí, en esta bienaventuranza, el Señor está diciendo: para que usted manifieste mansedumbre, tiene que pelear con quién, Irina. Grítelo: con Irina. Si usted quiere manifestar mansedumbre, no, su enemigo no es su cónyuge, ni siquiera los líderes de su iglesia, que podemos tener todas las defecciones. Aquí las debe haber muchas. No es el mundo. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo. No, el enemigo a vencer para que la mansedumbre se manifieste, Silvana, es Silvana. Tiene que morir. Pani, tienes que morir. Si nunca va a florecer
la Fanny maravillosa, renacida y regenerada, la mujer virtuosa, la maestra del bien de Tito capítulo 2, nunca se manifestará mientras no cojas al yo y lo ahorques y lo pisotees. Pablo dijo, porque no doy golpes al aire, sino que pongo mi cuerpo, se refiere a la vieja naturaleza, la pongo en servidumbre. Ahí no está hablando de ternura, dulzura, es un acto de violencia contra mi pecado. Tengo que ser violento. Esta mañana hablábamos de la palabra indulgente. Ya creo que Jaime la encontró. Palabras más, palabras menos. Es tener compasión por las defecciones, por los pecados. Pasarlas por alto. Y somos buenos para pasar por alto nuestros pecados. Compasivos cuando pecamos. No, pobrecito yo, es que Señor, nadie me entiende. Pero cuando alguien peca, que no soy yo, les caigo con lanza en ristre y los quiero destruir. Pero esta bienaventuranza está diciendo, si usted quiere que la mansedumbre que está en ti, porque eres elegido, eres cristiano, el Espíritu Santo mora en ti, se manifieste, vence a tu yo. Mátalo. Destrúyelo. ¿Dónde dice eso, pastor? En Romanos 8. Porque tenéis que matar las obras de la carne con el Espíritu. Alguien escribió, si tú no matas tu pecado te va a matar a ti. El versículo emblema de esa escuela dominical de la guerra espiritual fue Mateo 11:12, ¿lo recuerdan? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos que sufre y los violentos arrebatan al cielo. Tenemos que ser violentos. En esa ocasión enseñé que el amor, el perdón son puñaladas, son armas, espadas violentas del cristiano. Cuando usted perdona, le ha metido una puñalada al enemigo, ha echado a perder las estrategias del diablo cuando usted perdona. Pero de la misma manera nos dice el Señor que la mansedumbre es un arma poderosa, pero no para destruir a otros, sino para destruir mi vieja naturaleza. Los puritanos veían la santificación como una guerra espiritual, una guerra entre nuestra nueva naturaleza y el yo viejo, el hombre viejo. Y la idea era vencerlo para que el carácter de Cristo se mostrara. Mire lo que dice Thomas Watson, abro comillas, es ejercer violencia para con el cielo. Un temperamento divino o fuego del alma muy vehemente. El yo en la carne, a este debemos ofrecer violencia. Tengo preguntas, si aquí terminara el sermón, que no va a terminar todavía, para la mala noticia de su carne, porque su espíritu está feliz, pero su carne se quiere ir a almorzar. Si este terminara aquí, ¿qué tendría usted que salir a hacer? Combatir su egotismo, su egocentrismo. Todo gira alrededor de usted. Usted es la víctima, pobrecito yo sufro, nadie más sufre. En este año estoy proponiendo que tengamos una escuela dominical de testimonios y que nos cuenten algunos hermanos sus pruebas, sus tribulaciones, dificultades, y estoy seguro que el resto de la iglesia se va a consolar porque dicen, no, eso que sufrió ese hermano no lo soportaría yo, lo mío es una bobada, porque nos creemos la víctima. Satanás nos vende la idea, Dios no te ama, Dios te abandonó, pero eso no es cierto. Escúchenme bien, la mansedumbre no es debilidad, no estamos hablando de gente débil. Se necesita ser fuerte, se necesita tener carácter para vencer el viejo hombre y expresar mansedumbre. Tampoco es cobardía. Voy a darle el crédito al que lo dijo, John MacArthur, es poder bajo control. La mansedumbre es poder bajo control. Es el resultado, dijo él, de vaciarse a sí mismo. Salen libros todos los días, cómo superarte, cómo lograr el éxito, pero no sale un libro que diga cómo vaciarte de ti mismo, cómo negarte a ti mismo, cómo matar tu ego. Efesios 4, 26, 27, miren lo que dice, hermanos. Airaos. ¿Qué hizo Jesús cuando fue vituperado? No abras tu boca. Ora. Eso es todo lo que hay que hacer.
Dice el Señor que dijo, mía es la venganza. Yo voy a Él. Y voy a decir algo, a mí me han vituperado por años. Y al principio yo sí que era terrible hasta que aprendí. Entonces uno va y le dice, Señor, ¿sabe cuál es la oración? Si son hermanos, bendícelos, Señor. Porque tarde que temprano sus hermanos van a pasar por cosas parecidas. Porque todos los cristianos pasamos por ahí. Y si no son cristianos, ¿cuál es la oración? Conviértelos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A veces uno le pide mucho a los impíos. Le falta a uno sensatez. Un impío no puede dar frutos dignos de arrepentimiento. Necesita la obra del Espíritu. Efesios. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre ¿qué? La mansedumbre es pobre en enojo. Busca en su chequera y no hay fondos en su chequera del banco del enojo. No hay. Lo ha vaciado. Y luego dice en el verso 27, para que no le den lugar a quién. ¿Usted es cristiano? ¿Usted es manso? Se nota que la mansedumbre es una actitud mía hacia los demás. Como en tal iglesia no me hicieron esto, entonces yo no amo. No meto. Detrás de todo lo que nos sucede está Dios con su martillo moldeando nuestro carácter. Voy a repetirlo. Detrás de todo lo que nos sucede está Dios moldeando nuestro carácter. Él es nuestro obrar escultor, formándonos para que seamos cada día más semejantes a Él. ¿Sabe cuándo deberíamos enojarnos? Jesús, ¿por qué se enojó? Porque ofendieron al Padre. Pero ustedes ofenden al Padre, ofenden al Hijo, ofenden al Espíritu Santo y se hacen loco. No, yo tengo que amar a mis enemigos, no hay problema. Y nunca defienden. Pero lo ofenden a usted y si se va a lanza el ristre, saca su espada, su machete, su metralleta. Y Dios dice, una característica de la mansedumbre es que no se defiende. Si no te defiendes, ora. Dile, Señor, tú conoces mi causa. Tú sabes quién soy. Tú conoces mis deseos. Y mi naturaleza no te es oculta, ni siquiera mis pecados. Pelea por mí. Defiende mi causa, Señor. ¿No fue lo que le dijo a través de la parábola de la viuda y del juez injusto? La fe verdadera se refleja así. Proverbios 25, 28, miren. Estuve viendo hace poco una película cuya característica, el rodaje de la película, yo creo que es en Hollywood, y montan una ciudad después de las bombas salidas y por haber alemanas. Pero ya vencieron a los alemanes y lo que viene es la reconstrucción. Pero ese periodo entre que se acabó la guerra y todo se normaliza, es la oportunidad en que el diablo hizo hochas y panochas, diría mi mamá cuando yo era chiquita. Hizo estragos. Y piensen en esa ciudad derrumbada. Dice, como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene mansedumbre. Porque la mansedumbre aquí toma otra forma. Dominio propio. Quisiera matarlos, pero me acordé que matar es pecado. Ese es un meme. Se gobierna a sí mismo. Y aquí vemos a un hombre, a una mujer, con un poder sin control. Sin control. No tiene muros. Bueno, usted dirá, bueno, pero en Bogotá no hay muros, pero es que en las ciudades antiguas, la manera en que las protegían de los enemigos era poner muros alrededor de la ciudad. Por eso las películas del siglo XV, XIV, hacia atrás o más, siempre eran ciudades que uno para entrar a la ciudad tenía que trazar una puerta. Bueno, lo que está describiendo aquí es que los muros son protección. Y una persona que no tiene mansedumbre es una persona expuesta. Va a hacer mucho daño y le van a hacer mucho daño. Así que el dominio propio es mansedumbre. Hace algunos años atravesamos la carta a Santiago completa. La predicamos verso a verso. La carta está dirigida por Santiago, el hermanastro de Jesús, el primer pastor de Jerusalén junto con Pedro, a los dispersos, a los expatriados y perseguidos que hacían prácticamente desplazados de Jerusalén debido a la violencia contra los cristianos.
Y con un corazón pastoral, Santiago le dice cosas como estas. Ante la arremetida de violencia que estaban recibiendo, él apela a la mansedumbre. ¿Y cómo apela? Santiago 1, 19, 20. Los están asediando, los están diezmando, los están llevando a los tribunales. Recuerda esa carta. Los metieron en todos los líos, blasfemaban contra ellos, los acusaban de delitos que no habían cometido. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Y mire lo que dice Santiago. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea manso. Pero un momentico, pastor, enseñe, porque eso es como muy místico, espiritual. Señor, dame la mansedumbre. No, si usted es un hombre nuevo, la mansedumbre está potencialmente en usted, pero tiene que vencer el yo. ¿Y cómo lo vence? Dice, pronto para oír. Ese año estuve en República Dominicana 15 días, con Saladín, con Carson, con Juan José, con Arocha. Y mi esposa me premió. Me dijo, voy a decirte algo, de todos los 30 años que te conozco, tengo un poquito más de 30 años de matrimonio, yo te alabo porque es la etapa en que más has escuchado y menos has hablado. Edgar, si lo aplicaron. Blanco, gris, verde, azul. Un momentico, le voy a explicar. No. Escuchar. La mansedumbre tiene esa cualidad. ¿A quién? A la mujer, al marido, a los hijos. Les dije, creo que aquí no lo hemos anunciado, en membresía sí, pero este año el pastor Oscar y yo, con autorización del pastor Alfredo también, nos vamos en 5 ocasiones para República Dominicana a recibir 5 tras de consejería. A ver si de pronto nos certifican, especialmente el pastor Oscar. Y va a ser hermanos certificados por la iglesia de Fe de Lafayette, especializado en consejería, y vamos a ir. Y cuando uno da consejería, ¿qué es lo primero que tiene que hacer, Fanny? Cuando quiere dar un consejo. Los falsos profetas, el Señor me dijo que esa es tu mujer. Y se paró la señora y dijo, pues será su Señor, porque el mío me dice que ya soy casada. No es lo que sucede. Tenemos que oír, escuchar. La mansedumbre es oír. De hecho, su pueblo es manso cuando viene y lo escucha. Y dice, prontos para oír, tardos para qué. Hermano, la lengua, dice Santiago, si usted lee ese libro por devocional esta semana, encontrará que la lengua es capaz de destruir la rueda de la creación. La lengua. ¿Con qué engañó Satanás a Eva? Con la lengua. Con que Dios dice, pues yo le digo. Eso no es lo que hizo el diablo. Okay. De pronto para oír, tardo para hablar. ¿Por qué tardo? Porque tiene que reflexionar lo que oye. Un consejero tiene que escuchar, meditar y mirar, cotejar con la escritura, porque su consejería tiene que ser como bíblica. Estoy poniendo esta ilustración solamente. Entonces tardo para hablar, y luego ¿qué dice? No lo escucho, hermano. Grítelo, hermano, así como cuando está airado, grítelo. ¿Tardo para qué? Control, gobierno, dominio propio. Pablo le dijo a Timoteo, no sé por qué se lo digo, pero puedo inferir que Timoteo estaba asustado. Atravesamos una parte de la carta el año pasado con unos líderes, y él era un poco temeroso, o un eufemismo de cobarde. Y le dice Pablo, vaya y combata a los falsos profetas. Un hombre temeroso, y lo pone de una vez a que resuelva problemas de teología. Se quiere morir el pobre Timoteo. Y en la segunda carta, capítulo 1, verso 7, si mal no recuerdo, le dice, a ver Pablo, a ver Timoteo, es que Dios no te dio espíritu de cobardía, sino te dio espíritu de poder, de amor y control el miedo. Control el miedo. Todos tenemos miedo. El primer parto de Anita tiene miedo. Y mi esposa le dice, todas las mamitas cuando vamos a dar a luz tenemos miedo. Pero es algo que Dios nos regaló y es natural. Miedo. Dominio propio. A veces, ¿sabe por qué peleamos?
porque escondemos dentro de nosotros un cobarde y la manera de resolverlo es siendo violentos. ¿Usted sabía que la mayoría de los violentos es por cobardía? Mire, yo aprendí que los animales más fieros, hablo por los perros, generalmente atacan porque han sido maltratados y se ven en peligro. Y por eso cuando usted le muestra miedo, generalmente cuando un animal ataca también tiene miedo. Y entonces el animal piensa que usted lo va a atacar. Por eso el domador de perros enseña que para que usted pueda dominar a un perro agresivo tiene que estar tranquilo y comunicarle tranquilidad. Entonces muchas veces nos airamos y le damos rienda suelta a nuestro enojo porque tenemos miedo. Pero Dios dice, gobiérnalo. Queremos defenderlo. No, no te defiendas. Respira profundo. Sé sabio en tu respuesta. Verso 20. ¿Por qué? La razón, el fundamento. Acuérdense que esto es una conjunción que vemos en gramática, cuando vemos hermenéutica. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que Dios dice que hagamos eso? Porque si usted se desborda en la ira, ¿sí?, no va a actuar justamente. En la ira del hombre no se manifiesta la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque está revuelta con pecado. El único que se airó sin pecado, ¿quién fue? Se airó en un par de ocasiones. Una de ellas en el templo, fue Jesús. Pero no pecó porque él no había pecado y ni nunca pecó. Santiago 3:10, 12. Y ya voy a ir cerrando, hermanos. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede la higuera producir aceitunas? Y luego nos dice en el 13, porque no quiero irme sin que ustedes lean esto. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quiénes entienden que el evangelio de Jesús? Pónganse de pie. Ninguno es salvo. Dice la Biblia que alguien, para que sea salvo, tiene que entender el evangelio. ¿Y dónde lo dice? En la parábola del sembrador. Dice que la palabra, el evangelio llega y las personas no lo entienden y viene el diablo y los arrebata. Ningún cristiano podría ser salvo si no entiende el evangelio. Sería un religioso externo. Y dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Se presume que los cristianos. Muestra por la buena conducta sus obras en sabia ¿qué? Mansedumbre. Pero, y aquí vienen los atenuantes. ¿Qué es lo que hace que tu mansedumbre se desfigure y no la manifiestes? Celos amargos, contención en vuestro corazón, jactancia, mentiras. Verso 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es ¿qué? Terrenal, animal y diabólica. En otras palabras, constantemente un cristiano se puede comportar como un verdadero animal. Pero si él es cristiano y me empujó, pastor, me tiró contra la pared. Pastor, yo echaría ese, voy a hablar como los jóvenes, yo echaría ese man de la iglesia. No. Constantemente los cristianos, dijo un puritano, que ahora somos como ángeles y al ratito somos verdaderos demonios. Porque no entendemos que tenemos que vivir de continuidad en la mansedumbre de Dios. Quisiera alargar un poco más. Solo voy a decir el último punto. La tierra fue predestinada para los mansos. ¿Por qué lo sabemos? Verso 5. Porque ellos y no otros recibirán la tierra por heredad. En otras palabras, en el reino venidero, en la nueva tierra y el nuevo cielo, no caben los arrogantes, los altivos, los agresivos, los contenciosos. ¿Y por qué? Porque Jesús ya tuvo a esos en el cielo. ¿Cuáles? Satanás y sus demonios. Y se hicieron arrogantes, contenciosos, rebeldes. Pero nosotros somos llamados a manifestar los atributos de Cristo. ¿Por qué no nos ponemos de pie y buscamos perdón? Yo soy el primero, hermano. Esta mañana estaba confesando cierto pecado en la semana contra mi esposa. Y generalmente los pecados en el matrimonio son por falta de mansedumbre. Eso es lo que generalmente pasa. Aunque tu esposo sea incrédulo, aunque tu esposa sea incrédula, si consiente vivir contigo y permite que tú profeses el cristianismo, tú le debes expresar mansedumbre, porque la mansedumbre no solamente para con los hermanos, sino para con todo el mundo. Y vamos a
adorar al Señor. Padre, yo te ruego que tu palabra, como tú lo has prometido, no regrese vacía, sino sea prosperada en el propósito con la que es enviado. Tú la has enviado para salvar, tú la has enviado para consolar, tú la has enviado para guiar al arrepentimiento, tú la has enviado para restaurar, tú la has enviado para restituir, tú la has enviado para que perdonemos y para que seamos perdonados, tú la has enviado para reconciliar, tú la has enviado para que de gracia recibiendo también demos a otros de gracia, tú la has enviado para que combatamos en nosotros esa vieja naturaleza y la pongamos bajo nuestros pies. Tú has enviado tu palabra para que prosperemos. Señor, me viene a mi mente aquel versículo de 3 de Juan: amados, deseo que prosperen en todo y tengan salud conforme prospera su alma. Señor, prospera nuestra alma y que ninguno de los que estamos aquí salgamos iguales, sino que ella, más que informarnos, nos esté transformando a cada instante y a cada momento, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias.